Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo eligió el Señor otros 72 discípulos, a los cuales envió delante de él, de dos en dos, por todas las ciudades y lugares por donde había de venir él mismo. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los trabajadores pocos. Roga al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y de vosotros, he aquí que yo os envío a predicar como corderos entre lobos. No llevéis bolsillos, ni alforjas, ni zapatos, ni os paréis a saludar a nadie en el camino. Al entrar en cualquier casa, decid ante todas las cosas: la paz sea en esta casa. Que si en ella hubiere algún hijo de la paz, descansará vuestra paz sobre él, donde no volverá a vosotros. Y perseverar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tenga, pues el que trabaja merece recompensa. No andéis pasando de casa en casa. En cualquier ciudad en que entrares y os hospedares, comed lo que os pusieren delante, y cura a los enfermos que en ella hubiere, y decirles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Marcos, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Estimados fieles, hoy celebramos la fiesta de uno de los evangelistas, de los cuatro, ¿no? San Marcos. Vamos a ver un poco de su vida. San Marcos evangelista, obispo de Alejandría y mártir, falleció en el año 68 después de Cristo. Es San Marcos una de las mayores figuras de la nueva ley. No parece que se le deba contar entre los discípulos del Señor, por más que haya quien pretenda valer en aquella escena de Getsemaní en que el evangelista Marcos precisamente habla de un joven que seguía a Jesús, que fue arrestado sin otra indumentaria que una sábana, y prendido por los soldados, soltó la sábana y huyó desnudo. Algunos exegetas aseguran que el joven mencionado era San Marcos, pero no alegan pruebas satisfactorias en su apoyo. Lo que no da lugar a duda es que Marcos fue compañero de San Pablo en la primera misión de Chipre y más tarde colaborador suyo en Roma, que fue hijo espiritual de San Pedro y a la vez intérprete y confidente suyo. Compuso el segundo evangelio recompilando conforme a sus recuerdos las enseñanzas de San Pedro. Nadie negará que son títulos gloriosos los de evangelista, apóstol y mártir, que confieren a Marcos aureolas brillantísimas. Está simbolizado por uno de los animales de la mística cuadriga,
que resplandece en el firmamento de la iglesia, y que mejor que el sol del mundo material difunde torrentes de luz en el mundo de las almas. El santo profeta Ezequiel, en el capítulo 1 de sus profecías, y San Juan, en el 4 de su Apocalipsis, describen los 4 animales simbólicos que vienen a ser como los 4 heraldos del trono de Dios. San Marcos es uno de ellos, el león. Efectivamente, el Evangelio de San Marcos da principio con la predicación de San Juan Bautista, el precursor, el que Isaías anunciara misteriosamente con estas palabras: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Voz potente, cual rugido de león que hace retemblar las soledades. San Marcos realizó maravillosamente ese símbolo apocalíptico. Este discípulo predilecto de Pedro, este brillante satélite del sol de la iglesia, como con razón le han llamado, acompañó a Roma al príncipe de los apóstoles y consignó por escrito las enseñanzas de su maestro. Más tarde recibió la misión de fundar la iglesia de Aquilea y por fin la de evangelizar a Egipto, tierra idólatra, donde todo era Dios menos Dios mismo. Antes de ser colaborador de San Pedro, San Marcos lo fue de San Pablo, bajo los auspicios de su primo Barnabé. Era este un levita de Chipre, cuya autoridad fue grande en la iglesia primitiva, mayor en los principios, si cabe, que la del mismo San Pablo, de carácter bondadoso, condescendiente y muy espiritual, de gran influencia por sus consejos y ejemplos. Hízose en cierto modo el padrino de Saulo recién convertido, cuando todos en Jerusalén desconfiaban aún de él, y lo presentó a los apóstoles que probablemente se reunían en casa de María, madre de Juan Marcos. Él también fue a buscarle a Tarso y le llevó a Antioquía, donde permanecieron juntos un año, subiendo luego a Jerusalén. De regreso se llevaron a Marcos. También los acompañó en su primer viaje apostólico, cuando se embarcaron para Chipre, sirviéndoles de coadjutor en la evangelización de la isla. Cuando más tarde pasaron al Asia Menor y desembarcaron en Perga de Panfilia, Juan Marcos los dejó y se volvió a Jerusalén. Así dice los Hechos de los Apóstoles. Sin dar la razón. ¿Fue acaso por disparidad de criterio o bien por cansancio o desalento pasajero? ¿Fue tal vez por el deseo de ver a su madre o por no avenirse en el itinerario que debían seguir? Se han hecho todas las conjeturas posibles, pero nada en concreto ha resultado de tantas investigaciones. El padre Lagrange hace notar con delicada finura que los viajes son el crisol de los caracteres y que por razones de apreciación vence estallar discusiones muy vivas entre los que hasta entonces fueron amigos y seguían siéndolo después. Sea de ello lo que fuere, San Pablo se quedó algo resentido con San Marcos, de forma que cuando más tarde se trató de emprender juntos otra campaña apostólica, para la cual Bernabé deseaba la ayuda de Marcos, Pablo no se avino a ello,
divergencia por la cual Barnabé se separó de Pablo y partió con Marcos para Chipre, mientras Pablo, en compañía de Silas, salió a recorrer en Asia Menor. Por permisión divina, esas divergencias redundaron al fin en provecho del Evangelio, puesto que multiplicaron las misiones y no impidieron que años más tarde Marcos y Pablo se volviesen a juntar. El gran apóstol nos habla de este colaborador en su epístola a los colosenses y en la que escribió a Filemón, manifestando el gozo que sentía por verse ayudado de tan buen operario. Recomienda a los colosenses que le reciban bien, lo cual demuestra que Marcos, que a la sazón se hallaba en Roma, tenía a su cargo esos viajes apostólicos. Más tarde escribe Pablo a Timoteo que venga con él a Roma y que traiga consigo a Marcos, pues lo necesito, dice, para el ministerio evangélico. Había desaparecido, pues, la tirantez y Pablo apreciaba más que nunca las grandes facultades y la abnegación de este discípulo que cuando más joven puso a prueba en ocasiones su paciencia por falta de iniciativa o de resolución, pero que había adquirido ya madurez suficiente. Por obra del tiempo y de la gracia se habían perfeccionado sus cualidades innatas y era ya apóstol ejemplar. Tan cierto es que nadie adquiere la perfección en un momento. Las cualidades características del Evangelio de San Marcos son concisión, movimiento y fluidez. Aunque más breve que el de San Mateo, le completa con muchos extremos. Es el más corto de los cuatro. Los hechos que relata están más condensados y a pesar de eso abunda en pormenores propios de gran estimación. Los extractos de las pláticas y sermones son concisos, pero cuida mucho la narración de los milagros, algunos los cuales solo conocemos por él. Por eso se le ha llamado el Evangelio de los milagros. El discípulo de Pedro escribió en griego porque lo hacía para los conversos del paganismo. Por eso explica tan por menudo ciertos usos y costumbres, ciertas expresiones propias de los judíos. Por eso precisa con frecuencia la situación de detalles, cuales poblaciones poco conocidas de sus lectores. Nótase también la influencia de San Pedro en determinados episodios muy propios del príncipe de los apóstoles, como por ejemplo cuando el Señor curó la suegra de Pedro, en el que Marcos nombra las personas presentes. Cuando Cristo maldijo la higuera estéril, Marcos recuerda la extrañeza y la pregunta de Pedro ante el inmediato efecto de la palabra del Hijo de Dios. Es cosa de notar que si se trata de hechos favorables a Pedro, Marcos se calla. Así, en la célebre escena en que Jesús estableció a Pedro por fundamento de su iglesia, Marcos omite lo principal y más honroso que San Mateo cuenta detalladamente. En cambio, los otros evangelistas callan las negaciones de Pedro que San Marcos refiere. También es el único que menciona el canto del gallo, y por 2 veces. En esos pormenores se manifiesta muy ejemplar la humildad de San Pedro, que inspiraba la pluma de su intérprete.
No pasó inadvertido el regreso de San Marcos a Alejandría, tanto más cuanto que al conjuro de su palabra se multiplicaban de modo extraordinario los milagros, excitando con ello la admiración de las masas, por lo cual los paganos buscaban coyuntura propicia para deshacerse definitivamente de él. Esta se presentó el 14 de abril del año 68, según reza una cronología generalmente admitida. En dicho año coincidían precisamente el día de Pascua y la fiesta del dios Serafis. San Marcos fue prendido por sorpresa mientras celebraba los santos misterios. Agarrotáronle y le arrastraron por la ciudad gritando: llevemos el boyen y bucoleón. Bajillo del boyero. Era un paraje erizado de peñascos, muy cerca al mar. Golpeáronle bárbaramente, le arrastraron sin piedad por aquel terreno abrupto y acantilado que se teñían con su sangre inocente, y por fin le encarcelaron. Durante la noche sacudió el calabozo espantoso terremoto y se apareció al atleta de Cristo un ángel para fortalecerle, quedando además muy consolado con visiones celestiales por las que vino en conocimiento de su próxima entrada a la gloria. En una de estas visiones se le presentó nuestro Señor Jesucristo, sonriente, con el mismo semblante y las mismas vestiduras que él llevaba en su vida mortal. Amorosísimo, le dijo: Pax tibi, Marche, evangelista a mí. La paz sea contigo, Marcos, mi evangelista. A lo cual el discípulo respondió: Oh Señor, única palabra que brotó de sus labios en el arrobamiento de su amor tierno. Al día siguiente repitieron el suplicio del mártir, arrastrado por entre los peñascos de Bucoleón. Pronto quedó su cuerpo hecho pedazos, expirando en el tormento. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 25 de abril. Consumado el sacrificio, intentaron reducir a cenizas sus venerandos restos en el lugar mismo donde le habían dado muerte. Y al efecto encendieron una inmensa hoguera, pero de repente se le levantó tan recia tempestad acompañada de lluvia torrencial que dispersó a todos los asistentes, apagó la hoguera y causó muchos daños. Los fieles lograron recoger los despojos del mártir y les dieron sepultura con todo decoro y devoción en un sepulcro abierto en la peña. Siglos más tarde, enriquecióse el occidente con los preciosos restos que fueron trasladados a Venecia el 31 de enero de 829. El arte bizantino construyó la imponente y suntuosa basílica, orgullo de la ciudad que cobija las reliquias del santo. Venecia fue la reina del mar y por espacio de largos siglos la noble y poderosa república paseó triunfante su bandera adornada con el león de San Marcos por todas las escalas del Levante y hizo brillar la cruz de Cristo donde quiera que la media luna de Mahoma trataba de implantar su imperio. Recemos, pidamos la intercesión de estos santos varones, ¿no? Gracias a ellos conocemos a nuestro Señor Jesucristo y
su vida, ¿no? San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Juan fueron los que escribieron más sobre nuestro Señor, sobre sus milagros, el misterio de su vida, ¿no? Lo que conocemos hoy gracias a estos santos hombres, ¿no? Y que dieron su vida también, fueron, ¿no?, en varias partes del mundo predicando, enseñando el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor, ¿no? Muchos de ellos oyeron personalmente, ¿no?, estas cosas y escribieron, redactaron, ¿no? Y gracias a ellos mantenemos hoy nuestra fe católica. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.